Amados hermanos, vivimos un tiempo en donde hay un crecimiento de personas que estudian mucho la Biblia. En Latinoamérica, hermanos, fue fundada mayormente las misiones, tomaron un corte en donde varias iglesias, lamentablemente, Latinoamérica se ha caracterizado por falsas doctrinas de muchos sentidos, el evangelio de la prosperidad, un exceso en cuanto al carismatismo. No, nosotros somos continuistas en nuestra familia de iglesias, pero ha habido un exceso en el carismatismo, profecías que no son bíblicas, otros abusos de autoridad. Entonces, Latinoamérica dejaba mucho que desear en cuanto a sabiduría bíblica, la verdad. Pero tendrá unos 15, 20 años que el Señor ha traído un despertar a la doctrina sana, a personas que están estudiando la Biblia, que han descubierto doctrinas, se les conoce como ortodoxas o más cercanas a la Escritura, doctrinas sanas, y damos gracias a Dios que Dios ha levantado muchos siervos que están predicando. Pero junto con eso es lo positivo, se han abierto muchos institutos bíblicos. Ahí, antes, los que tienen años de ser cristianos, no había muchos libros en español con doctrina sana, pero en estos tiempos hay institutos bíblicos, hay libros, hay seminarios, incluso en los Estados Unidos, en Europa, que permiten que un latinoamericano estudie. Y ha habido mucho crecimiento de conocimiento bíblico. Pero yo traigo una carga y una preocupación, amados hermanos, que junto con eso el hombre por su pecado se va a los extremos, y un extremo del péndulo es que con ese conocimiento bíblico, con ese conocimiento bíblico, amados hermanos, también ha habido un crecimiento de una sabiduría, pero que no ha sido reflejada con una congruencia en el cambio de carácter. Y eso es lo que está abordando Santiago aquí. Vemos casos de personas que llegan a las iglesias con mucha teología, pero con poco carácter transformado. Es más, si los pastores no están abusados, como quien dice, o no están listos, llegan y son divisivos. Lo que habla aquí, contiendas, celos, y tienen la osadía de decir: tú no conoces, tú no entiendes la verdad. Y lamentablemente muchos, por un poco que escucharon en internet, ustedes saben que la pandemia abrió así la brecha, y mucho joven o recién convertido, porque es de todas edades, mujeres, jóvenes recién convertidos, escuchan de todos lados, y entonces a veces cuestionan a su pastor local, un hombre que probablemente ha sido fiel por años. Nosotros acabamos de tener un retiro aquí de pastores, excelente. Tuvimos, les voy a poner dos fotos. Una de hace 10 años. Esa foto es cuando empezó la región de familias de gracia soberana. ¿Puedes poner la primera? ¿La tienes? ¿Sí? Miren ese joven de verde que está ahí. Esos eran los que iniciaron. Tenemos ahí a Luis Bermea de verde, y tenemos a Carlos Alberto, que estaba en Arandas, Jalisco. Y bueno, Carlos y todo. Yo tomé la foto, creo, o no sé por qué no estoy ahí. Creo que andaba en el colegio de pastores. Es 2015, hace 10 años. Ahora les quiero enseñar lo que pasó esta semana aquí. Una segunda foto. Miren cuántos hemos, ¿sí? Mire, de 10, 8 hermanos, ahora somos cerca de 10, 12 iglesias. Ahí están pastores y servidores de las iglesias. Y le estoy poniendo esta foto porque quiero, gracias. No, esto debía haber sido en los anuncios, pero lo voy a aprovechar a meter aquí. Porque ha habido un crecimiento del conocimiento bíblico, pero nosotros queremos ser una iglesia que crezca con un conocimiento bíblico sano, con la sabiduría de lo alto. Y hay pastores que han sido fieles. Miren, nosotros tenemos una iglesia en Arandas. ¿Cuántos son de aquí, de los Altos de Jalisco? Levanten su mano. ¿Entonces de los Altos de Jalisco? ¿Quién más? ¿Alguien más? En el primer servicio habían varios de los Altos de Jalisco. ¿Saben ustedes que los Altos de Jalisco es el lugar menos evangelizado de Latinoamérica? Dicen que 0.1% en ciudades como Arandas. Nosotros tenemos una iglesia en Arandas, hermanos.
a veces 30 miembros, ahí es una mega iglesia. Y yo admiro a Joel Morales, que está ahorita ahí, un hombre fiel, pero previo a él estuvo Carlos Alberto, sirviendo, trabajando para el Señor. Pero en este pasaje pareciera decir que había un problema ahí en la primera iglesia similar al que hay ahorita. A veces viene alguien que medio escuchó algo en internet, que escuchó una doctrina y entonces viene a querer a impresionar con lo que sabe. No, hermanos, esta es mi tesis del mensaje, bien sencilla. No importa tanto lo que sepas, sino lo que vivas. La sabiduría de lo alto te debe de transformar en vida. Es bien sencillo el mensaje. Es bien retador el mensaje. Me han estado diciendo estos días, ay pastor, ahí me cayeron las pedradas. Bueno, no estoy tirando pedradas, nos vamos a someter a la palabra. Entonces mi mensaje tiene 2 puntos, hermanos. ¿Cuál es la tesis? Es bien sencilla. No es tanto lo que sepas, sino lo que vivas. ¿Cómo te ha transformado el estudio bíblico? Lo voy a decir de otra forma antes de ver los 2 puntos. El hombre que es sabio, según el sabio, estamos respondiendo la pregunta, el título es ¿quién es verdaderamente sabio? Es el hombre que es más conformado a la imagen de Cristo, no es el sábelo todo. Es el que se ve cambio. Entonces veremos dos puntos. Es un mensaje de contraste. Si a ti te gusta estudiar cómo bosquejear los textos de la Biblia, este es un contraste. Contrasta, ustedes lo vieron, la sabiduría terrenal con la sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual. Entonces eso nos va a definir quién es un hombre sabio. No describe Santiago qué es sabiduría. No describe, pero describe cómo se ve la sabiduría en un hombre sabio y cómo no debería de ser el que se cree sabio pero no está dando estos frutos. Entonces veamos lo primero. Vamos a ver nuestro primer punto, la sabiduría natural o terrenal. Lo primero que debes de saber de la sabiduría terrenal, versículo 13, hace una pregunta retórica: ¿quién es sabio y entendido de entre ustedes? Que muestre por su buena, ¿qué dice? Conducta, sus obras en sabia mansedumbre. El verdadero sabio debe de ser congruente entre lo que sabe y lo que vive. Que lo muestre, que sea evidente, y habla de conducta, está hablando de tu comportamiento. Yo sé, si tú te estás integrando a la iglesia, que es bien difícil llegar a una iglesia y que te hablen de cómo comportarte. En esta iglesia hemos sembrado por años lo que Cristo ha hecho, pero anunciamos que Santiago sí nos va a decir cómo comportarnos. No es el primer objetivo de la Escritura, no es que llegues a decir ¿qué tengo que hacer? No, tú tienes que llegar a la Escritura, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y Cristo nos ha salvado por el Evangelio, pero dijimos el domingo anterior, por estos temas que estamos viendo, que son demandas éticas, o sea, demandas morales. Tú tienes que saber esto antes de leer estas demandas fuertes. Esto no puede ser si no has tenido la obra del Evangelio en tu vida. Es decir, si no eres nacido de nuevo, hay gente que tiene buena conducta que se va a ir al infierno. No estamos hablando de pórtate bien, no, pero estamos hablando que el fruto de un nacido de nuevo, que es sabio verdaderamente, se mostrará en buena conducta. Pero estamos viendo la sabiduría natural. Entonces, ¿qué está diciendo? Que se muestre en sabia mansedumbre. Quiere decir que los sabios de la primera iglesia o de las sinagogas no tenían mansedumbre. Lo contrario a la mansedumbre es la prepotencia, la violencia, que habla de que esa sabiduría genera disputas, genera arrogancia. Dice, no mientan, ni sean arrogantes. Entonces quiero describir que la sabiduría terrenal se caracteriza por una conducta arrogante, obras orgullosas. En lugar de estar siendo transformados, se estaban llenando de orgullo espiritual. Dice Charles Spurgeon que de los orgullos más letales, el orgullo tiene muchas manifestaciones. Es el orgullo intelectual, el que sabe algo, se cree mucho, o el orgullo espiritual. ¿Cuál será más letal? No sé. Pero son tentaciones para enorgullecer. ¿Se acuerdan cómo dijo el profeta?
si no me equivoco, el profeta Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el poderoso en su valentía o en su poder. Ahí te fijas que hay tres ramas en donde un hombre se puede alabar: el que es sabio, el que tiene algo de sabiduría, de conocimiento, se puede alabar pensando que él lo logró, que él es más que los demás. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Arrogante. La sabiduría terrenal se va a mostrar en que la persona, en lugar de volverse manso y humilde como Jesús, se va a volver arrogante, se va a volver pretencioso. Son esas personas que piensan que solo ellos tienen la verdad. El problema es que muchos decían ser sabios, pero no mostraban mansedumbre, sino mostraban pleitos, divisiones. Es interesante, bueno, definiendo un poco, inteligencia, sabiduría y conocimiento son tres palabras que se parecen. Conocimiento se adquiere estudiando. Sabiduría es de lo que vamos a hablar hoy. La sabiduría verdadera es saber tomar decisiones y tiene que ver más con un carácter que con conocimiento e inteligencia. Inteligencia es el IQ, el coeficiente intelectual con el que naciste. Cada quien, hoy los estudiosos dicen que hay diferentes tipos de inteligencia. Pero lo que no nos damos cuenta es que la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría es un don de la gracia. Y hay personas que se les olvida. Si tú eres muy inteligente, por ejemplo, eres muy capaz, muy sagaz. Aquí hay buenísimos empresarios, hay personas elocuentes. Esas son inteligencias que Dios te dio. Buenos matemáticos, buenos ingenieros. A lo mejor aquí hay doctores en medio nuestro. Un peligro sería jactarte de tu inteligencia o de tu conocimiento. Mira, volviendo al ejemplo, a mí me dicen algunos pastores: pastor, yo no puedo preparar o escribir los mensajes como los escribes tú, y yo apenas me dijo un pastor, tengo secundaria o preparatoria. La Biblia no dice que para que un hombre sea sabio necesita tener un posgrado teológico. Porque si yo lo tengo, estudié una maestría que acabo de terminar recientemente en teología y estudié en el colegio de pastores. Eso no es por mi mérito, hermanos. Eso es porque Dios le plació que yo estudiara. Si tú tienes algo, el Señor te puede dejar demente, hermano. Si Él quiere, tú puedes ser el más brillante ingeniero y a tu edad senil te puede dar. ¿Conoces el término demencia senil? De hecho, el pastor Carlos Contreras siempre nos dice eso, como que le preocupa porque su padre tuvo Alzheimer. Nos dice, él es el pastor general de la región México, y nos dice: si un momento ustedes ven que yo ya no estoy coordinando o estoy con una demencia, pues retírenme del púlpito. Pero yo le he pedido al Señor, dice él, morir cuerdo. Es una petición, no sé si el Señor me la va a decir. Lo que quiero decir con esto es que el cerebro, tu inteligencia, tus grados universitarios, Dios te los concedió. No hay nada de lo que nos podamos jactar, hermanos. Hay la tentación es decir: mira cómo soy, mira cuánto entiendo, mira cuánta doctrina conozco. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 4, versículo 7, dice así: porque ¿quién te distingue? Muchas personas dicen: mira, el Señor es distinguido, un ingeniero distinguido, un teólogo distinguido. ¿Quién te distingue? Lo único que te distingue es la salvación de Cristo. Luego hace otra segunda pregunta: ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Si lo recibiste, si es regalado, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es como aquel chofer del patrón que va a manejar, cuando el patrón está dentro de un supermercado, de un lugar, va a manejar el coche del patrón y se jacta, y que lo vean sus amigos, y se va a su barrio y dice: miren mi coche. ¿Es su coche? No. De hecho dicen de que, no los quiero asustar, pero en algunos talleres de las agencias hacen lo mismo. De que una persona dejó su taller en la agencia, le dijo: no, como 4 días te lo voy a tener aquí, y luego lo encontró en un centro comercial, ahí los cuates. Esa es una falta de integridad.
Pero muchas veces aquí nos hace una pregunta: oye, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tú tienes cierto conocimiento, tú tienes ciertos estudios, tú tienes cierta sabiduría. ¿De dónde proviene? De Dios. Dios te la dio, Dios te hizo así, Dios te dio esas capacidades, Dios te dio esas oportunidades. Amado hermano, nada de lo que tenemos nos debe de llevar a la arrogancia, a la jactancia. Aquí en esta semana dimos reportes de las iglesias y qué bueno que a mí me dejaron casi de último, porque la verdad que hay mucha gracia en esta iglesia, hermanos. La gracia no es que tengamos 2 servicios con más de 100 personas o que estemos creciendo. La gracia son ustedes. La gracia es que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Pero una tentación, yo oí a los hermanitos que tienen 40 miembros, que no tienen recursos, que no hay ofrendas en sus iglesias, que están batallando con una enfermedad, y la tentación podría ser comenzar a decir: pero nosotros hemos logrado esto. No. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y este crecimiento de personas que estudian teología ha llegado al punto de menospreciar a los que no entienden el evangelio como ellos. De hecho, bueno, ahorita vieron, aquí está Luis, pastor fundador. A él le tocó a veces, pues así como los toreros, torear, así torear a personas que llegaban a la iglesia aquí, a decirle: ¿sabes qué? Yo conozco así la doctrina o asá, y a comenzar a hablarle bajo de agua a otras personas y decirle: tú no estás en lo correcto, o él no te está diciendo lo correcto. Date cuenta qué es lo que está diciendo, corrigiendo Santiago. ¿De qué te sirve llegar a una iglesia a querer corregir lo que están enseñando ahí, violentando todos los principios del respeto a un liderazgo, a un pastor, a unas convicciones? Porque luego no solo dice de que no se muestra en mansedumbre, sino que se muestra con celos amargos. Pero te quiero decir esto: Jesús, cuando estuvo en la tierra, no dijo que aprendiéramos más ley, más sabiduría o más erudición. Él dijo en Mateo 11:28, ustedes conocen este pasaje. Mira, y luego te voy a explicar por qué tiene que ver con lo mismo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos para ser sabios? ¿Qué nos dice? Hermanas, ustedes acaban de llevar un discipulado de esto, conocen este versículo de memoria. ¿Qué decía el hermano Orland en el libro? ¿Qué es lo que el Señor quiere que conozcamos de Él? ¿Más Biblia? ¿Más ley? No. ¿Más su persona, más carácter. Si tú dices: quiero ser sabio, que se muestre, dice Santiago, en mansedumbre. Y fue lo mismo que Jesús dijo: lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, esta primera característica de la sabiduría de este mundo es que no es mansa ni humilde, es arrogante y contenciosa. Por eso es que dice: lleven mi yugo. Ustedes saben, un poco de contexto cultural, que el yugo también se le llamaba la enseñanza de un maestro. Entonces, ustedes están cansados y cargados de llevar el yugo de los fariseos, el yugo de la ley. Sabían la Torá de memoria, hermanos. Dice: eso te cansa, eso te debilita. Conocer mucho no significa igual a cambio. Amados hermanos, yo tengo interés que ustedes estudien la palabra, que la estudien profundamente. Pero si no está transformando sus vidas de verdad, no es lo que buscamos en esta iglesia. No queremos conocedores de la palabra, queremos hacedores de la palabra. Que Dios los transforme, porque luego dice a continuación, dice que no solo eso, sino que tenían celos amargos. La palabra celos amargos es envidias. No está hablando de los celos en un matrimonio, una pareja, sino envidias. La sabiduría de este mundo es envidiosa. Es decir, no se puede gozar con el bien del otro. Dice que el amor no se goza, o sea, el amor verdadero no es envidioso. No tiene envidia, no guarda rencor, no busca lo suyo propio. Pero el sabio de este mundo, si tú ves a una persona caracterizada por envidias, por más que tenga muchos estudios, esa persona no está creciendo en el conocimiento y la sabiduría de Dios. La sabiduría verdadera no es celosa,
se goza con el prójimo, hermanos. Yo no entiendo cómo va a ser esto, pero todos compadeceremos ante el tribunal del Señor y daremos cuenta y van a haber galardones. Pero ¿sabes qué? Vamos a estar libres de pecado y libres de envidia. Es cuando llamen ahí a un hermano, que llamen a, no sé a quién, a Juan o llamen a alguno de ustedes, yo me voy a gozar con él. Pero en este mundo caído, muchas veces nos comparamos. Y mira, es tan sencillo que en los ministerios, oye, el pastor le dio gracias, trajimos un pastel, la fulanita y yo, para el evento de damas, y el pastor solo le dio gracias a la fulanita. ¿El mío qué? ¿No le gustó? Ya ves, nadie se fija en mí. Los celos amargos, dice que son amargos, hermanos. Te voy a decir qué son los celos. Los celos, aquí está, son una pasión que se siente un dolor por no ser reconocido o visto o tomado en cuenta. Yo tengo 3 hijos y siempre en los niños hay uno que dice, a mí no me amas. Tú tienes, aquel es tu favorito. Ayer traíamos esa plática. Mire, yo no sé por qué piensan. Yo sé que en el mundo hay unos videos, unos reels en YouTube que sale que no tengo favorito y está agarrando solo a uno y constituyendo a otro. Bueno, un padre cristiano es imparcial. Querido hijo, si estás aquí y tú tienes esos pensamientos son celos amargos. Tu padre y tu madre te aman igual a ti. Se los digo de verdad porque veo que hay varios hermanitos. Ni siquiera den lugar a esos pensamientos. Pero nosotros llegamos adultos con esos pensamientos en nuestro corazón y entonces a veces, imagínense que nosotros aquí tenemos 3 hermanos que están en formación ministerial, que es Adbe, Richard y Nelson, y les he dicho, por favor, no se trata de quién oró mejor o quién dirigió mejor la enseñanza. No debe de haber celos amargos. Cuando alguien es sabio, se caracteriza porque no está buscando su nombre. Si tú buscas tu reconocimiento, y si la carnita, han comido ostiones frescos ustedes en la playa, fresquitos, recién sacados, ¿qué pasa cuando les echas limón? ¿No les gustan o qué? Nada, se pierden un manjar a todos los que no les gusta. Cuando les ponen limón se retuercen. Bueno, la envidia es algo así. La envidia es, oye, ¿por qué no me reconocieron? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio de pastores, había un joven que realmente era bien inteligente, o sea, de 10. 9.9 era frustración para él. Y cuando lo reconocían los profesores, los pastores, por más que tú sepas que él es inteligente, decía, es que no hay ninguno como este es brillante, este puede escribir libros. Uno por dentro decía, y a mí, mi trabajo, no me dijeron nada. Cuando hay celos amargos, no es sabiduría de lo alto. Pero también dice cuando hay ambición personal, celos amargos, lo repite 2 veces. Un hombre sabio no está buscando cosas personales, no está ambicionando un puesto. La Biblia enseña que un pastor no debe de, por ejemplo, un pastor o un maestro no debe de buscar el oficio de pastor por una ambición personal ni por una codicia de ganancias deshonestas. Yo sé, yo no sé si tú piensas que vas a entrar al pastorado y vas a tener más lana, creo que estás equivocado. A lo mejor pasa en los Estados Unidos. Lo usual de los pastores en Latinoamérica, en México, es que tienen que bajar sus recursos para entrar al ministerio. La verdad, al menos en Gracia Soberana, ninguno de los que yo conozco está teniendo más, ¿cómo se dice? Se están lucrando más. Pero han de haber pastores que buscan entrar al ministerio por ganancias deshonestas. Quizás un pastor que está desempleado, o un señor que está desempleado y dice, me voy a hacer pastor, bueno, puede ser. Pero la mayoría de pastores que yo conozco han sufrido más entrando al ministerio, menos vacaciones, subpagados, pero bueno. Pero la tentación de adquirir sabiduría es ambición personal. Yo te quiero hacer una pregunta, y ahí vienen tus preguntas. ¿Por qué estudiar teología? Porque yo veo que hay como un hambre en estos tiempos. Me quiero meter a un seminario, me quiero meter a un instituto, quiero estudiar teología. Y una buena pregunta es examinar nuestros motivos.
Y te lo digo de corazón, de verdad, si tú lo estás considerando, ¿cuál es la razón? ¿Te quieres preparar más? ¿Quieres conocer más como una ciencia? Porque si tú no entiendes que el estudio de la teología, un puritano llamado John Amos decía, la teología es conocer y vivir a Dios. De nada sirve que tú aprendas y conozcas versículos. Acabo de ver hablando de esos cortos, un reel del pastor John Piper en donde está, lo mencioné la semana pasada, enardecido, cortito de 30 segundos, donde dice, ¿cómo es posible que hombres que tienen master degree, un grado de maestría en teología o doctorado, decía él, que estudian 16 horas la Biblia, caigan en adulterio o inmoralidad? Caray, yo sé que estás pensando ahorita, que es radical el pastor. Bueno, quiero decir dos comentarios para que no pienses que es tan radical el pastor Piper. Es posible, porque el que crea que está firme, mire que no caiga. Yo tiemblo cuando oigo eso, pero es una pregunta retórica que hace ese pastor. ¿Cómo es posible? Y por esto es posible, porque están estudiando Biblia como si fuera una ciencia y no están siendo transformados. Y esa es la tesis de Santiago, que se vea tu fe. Hermano, si tú vienes el domingo a un estudio, yo sé que muchos dicen, voy a ir al estudio el domingo. Mire, vamos a aclarar puntos. Hay momentos que es predicación, hay momentos que son estudios, lo que ustedes en grupos pequeños son estudios. Hay momentos que yo tengo que decir, esto no les voy a predicar, les voy a dar una plática, una charla de un tema. Entonces, los domingos es una predicación y una reunión de adoración. Pero igual, le llames como le llames, si tú vienes al estudio o a la predicación y sigues en tus pecados, es de lo que está hablando Santiago. ¿Cómo es posible? Si es posible. Cuando solo adquieres sabiduría por ambición personal. Y luego nos da 3 descripciones de lo que es esta sabiduría. Nos dice cómo es. Aquí prácticamente nos ha venido diciendo de que cómo se ve. La sabiduría terrenal, vamos a decir que la primera sección es cómo se ve. Es celosa, es divisiva. Quiero decir algo que no dije, es mentirosa. Proviene de la mentira. No os mintáis, dice, no sean arrogantes ni se mientan. Es mentirosa porque desde el inicio Satanás metió una mentira con que Dios ha dicho, la sabiduría de este mundo es mentira, y esto lo va a apoyar las 3 descripciones. Hemos dicho cómo se ve, pero hoy vamos a describirla. El siguiente versículo dice que es terrenal, natural y diabólica. Los que traen su Reina Valera, ¿cómo decían? Terrenal, y había otro término más fuerte. ¿Cómo decir? Animal y diabólica. Ahora, quiero describir esas 3 cosas brevemente. Terrenal significa que es mundana, que proviene no de Dios, sino proviene de la corriente, escucha esto, de la corriente de este mundo, terrenal. Romanos 12:2 es un pasaje que nos muestra que este mundo nos mete en su molde. Yo creo, hermanos, que la pelea es por la verdad. La sabiduría de este mundo, los sabios de este mundo te meten a que pienses como el mundo. Sabiduría terrenal, dice Romanos 12:2, y no te adaptes a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Te das cuenta? Tu mente es la que está siendo bombardeada por este mundo para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No puedo predicar de Romanos 12:2, pero sí te puedo decir que hay 2 puntos. La cosmovisión natural o terrenal de la sabiduría de este mundo, o la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mira, aquí les pedí a los muchachos que pusieran un poco de las corrientes tentadoras de este mundo. Ayer que compartíamos con las madres, les hablaba del feminismo, por ejemplo. Gracias. El feminismo es una reacción. ¿Sabes cómo empezó el 8 de marzo? ¿Alguien sabe cómo empezó la historia del 8 de marzo? Fue una reacción en donde las mujeres buscaban tener igualdad que los hombres. Ellas decían, estamos siendo abusadas, no tenemos los derechos laborales, no tenemos los derechos incluso electorales. Somos vistas como personas de segunda categoría. Y la reacción fue, nosotros somos igual que los hombres. Por lo tanto,
Y hay una feminista que ayer puse la frase en la reunión de mujeres que dijo: si ellos no nos defienden, nos vamos a defender nosotras solas. Si ellas no nos dan nuestro valor, nos vamos a dar nuestro valor nosotras solas. Todo esto está bien. Te quiero hacer una pregunta, madre hermana: ¿es legítimo el deseo? Sí. Dios le da más valor a la mujer de lo que tú crees. Pero el problema es que a falta de esa masculinidad, que el llamado a tomar esa acción de decir las mujeres son dignas, éramos los hombres, fíjate, una reacción y una corriente de pensamiento. Es: tú puedes, tú eres igual que un hombre. Y sabes que todo esto es el mundo dándonos su teología o su sabiduría terrenal, diciéndonos: no hay diferencia entre hombre y mujer. Acabo de ver un reportaje de una mujer, ya no sé si fue en las Olimpiadas o si fue un boxeo o qué fue, que era transexual. Es una mujer que se había convertido en hombre y peleó contra un hombre, boxeo. ¿Sabes qué pasó? A la primera la noqueó, pero casi la mata del golpe. Porque, hermanos, la sabiduría de este mundo terrenal es ilógica. Biológicamente, emocionalmente, un hombre no es lo mismo que una mujer. Una mujer es distinguida por su sistema reproductor femenino, por los cromosomas XX. Un hombre, su sistema reproductor masculino, testículo y pene, y cromosomas XY. Pero aún así, la sabiduría de este mundo te dice: la mujer es igual que el hombre. Podemos hacer los mismos ejercicios, podemos hacer las mismas... y te quiero decir, es más, la Biblia te da más dignidad. A lo mejor eres más capaz que el hombre, nomás tienes otra función. No estamos diciendo que eres menos. Pero así, mira toda esta lista de cosas: el igualitarianismo, pensar que el hombre puede funcionar igual que la mujer, no solo en función física, sino que en la casa, pues si él no gobierna la casa, pues yo la voy a gobernar. Yo conocí una señora que decía: él es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello, yo lo muevo y digo si sí o si no. No, espero que no seas tú también, así que pienses eso. Entonces vemos mujeres tomando posturas de cabeza de hogar, y vemos hombres tomando posturas femeninas, no afeminadas, sino femeninas, acomodándose. El éxito laboral, hermanos, yo quiero que ustedes sean exitosos, pero en la corriente de este momento dice: sé exitoso y vive para el trabajo, vive para trabajar, vive para tener lana. Pero la Biblia enseña que vivas para la gloria de Dios. Yo quiero que si tú tienes un negocio, si tú tienes una taquería, si tú vendes zapatos, si tú eres un empleado de una compañía, que tú vayas a ese lugar y seas el mejor empleado, el mejor taquero, pero con el principio bíblico, no el que te mete el mundo. El principio bíblico es: todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Pero la sabiduría de este mundo te dice: vive para trabajar. Hay madres que han perdido, ahorita que es Día de las Madres, que han perdido la vida de sus hijos porque su marido ya trabaja, ya tienen recursos, viven bien, pero ella necesita tener el éxito laboral. Ahora, si tú tienes que trabajar, eres madre y padre, mis respetos a ti. Si tú trabajas con consentimiento de tu esposo y eres madre también, no pecas. Yo quiero liberarte de ese legalismo, de decir la mujer que trabaja está pecando. Pero quiero prevenirte de esto: el mundo te va a vender una sabiduría de este mundo, una sabiduría del éxito laboral, una sabiduría de tu cuerpo o tu imagen. Vales por cómo te ves. Guadalajara, hermanos, ustedes saben las cirugías estéticas, los desórdenes alimenticios en señoritas solteras y casadas, bulimias, anorexias. No vales por el six pack que tengas. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy al gimnasio, no es pecado ir al gimnasio, pero bueno, nuevamente, ¿cuál es la visión que tienes? A veces en los gimnasios los cuates que están bien fuertotes se quitan la playera, ¿no es cierto? Dice que mucho calor, que está bien caliente. Yo me hago esta pregunta cuando los veo: ¿y si tú estuvieras gordito como tu servidor, te quitarías la playera también?
aunque esté haciendo mucho calor, no se la quitan, porque lo que quieren es mostrar. Hay un culto al cuerpo, se llama hedonismo, y causa hasta una adicción. La persona no está satisfecha, y la Biblia dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejará dominar. Si tú ya dices, ya rebajé, ya estoy saludable, pero necesito que se me marque este músculo, o el piercing, o el tatuaje, yo no sé, pero dicen que se va haciendo adicción, y quieres otro, y quieres otro, y quieres otro. Entonces no estamos aquí viendo si es pecado o no es pecado estas cosas. Estoy diciendo que lo que este mundo te mete o sea, te estoy diciendo cómo te está educando este mundo, la sabiduría terrenal. Y la lista es bien grande, y por favor, no le vengo a tirar a nadie. Yo esto lo pensé por las corrientes más comunes que vivimos en Guadalajara y que a mí me tientan también. No diga, el pastor, algo le dijeron de mí, me viene a tirar unas grandes indirectas aquí porque yo voy al gimnasio. Porque él quisiera tener mi cuerpo que yo tengo. No, sí lo quisiera tener, te felicito. Pero si me puedes entender esto, yo te quiero amar lo suficiente para decirte que no te dejes enseñar por la sabiduría de este mundo. Porque si es tentadora, ¿no? Veamos otros, para que no se sientan mal. Materialismo, vivir para lo que haces, una maternidad perfecta, que los hijos son un trofeo. Porque es Día de las Madres, ¿cuál es todo tu objetivo? Lo metes a clases de francés, de inglés, de fútbol, de natación, de atletismo. ¿Qué quieres? ¿Un trofeo? Clases bíblicas también incluyen en el combo, para que digan, ¿sabes para qué digan qué? ¿Qué madre más perfecta esta señora? ¿Sabes lo que le pasó a una amiga mía? Que era así. Todas las clases que te imaginas, toda la educación que te imaginas. Cuando el chavo llegó a los 17 años, se le fue a las drogas. Está anexado el cuate. ¿Y ya sabes qué está pasando? Un gran sentido de culpa. Porque bueno, voy a avanzarle, si no me quedo. Hay tantas corrientes, pero dice que es terrenal, natural. Y esa palabra natural es difícil de traducir. Algunos la tradujeron animal, otras versiones dicen carnal, otras versiones dicen sensual. Una sabiduría sensual, pero ¿qué quiere decir? Te voy a decir cuál es la palabra griega. Psíquicos, de donde obtenemos psicología, psiquis. Es una sabiduría pues psicológica. No solo es terrenal, sino es natural, es algo basada en lo que sentimos. Y yo no tengo, aquí hay varios que son psicólogos de profesión. Es una rama, está bien si tú tienes que ir a un psicólogo. Yo creo dos cosas, quiero hacer un paréntesis. La psiquiatría es una rama de la medicina que estudia la parte del cerebro. Si tú estás pasando alguna situación como alguna depresión clínica, algún desbalance químico, alguna enfermedad psiquiátrica, esto es válido y no pecas, no es falta de fe. Yo estoy estudiando porque quiero tener una plática con todos los que están pasando depresiones, ansiedades, la quiero hacer, la estoy preparando bien estoy estudiando. Si tú estás pasando una depresión, te quiero recomendar un buen libro de un doctor en medicina que es uno de los mejores predicadores del siglo pasado, si no es que dicen que el mejor predicador expositivo, el doctor Martin Lloyd Jones. Se llama Depresión Espiritual. Pero esta es una verdad, que los que han estudiado esto, los doctores dicen que hay una parte química, una parte del cerebro y hay una parte espiritual. Pero me llama la atención que la sabiduría terrenal es psicológica. Muchas veces, esto es la prevención que yo te quiero dar, cuando tú tienes un problema, en lugar de venir a las escrituras, el creyente de venir a orar. En este tiempo no habían psicólogos, hermanos, no habían terapeutas. Los hombres dicen, si alguien está enfermo, nos va a decir Santiago Magnete que llamen a los ancianos, que lo unjan y que oren. Pero ¿cuál es nuestra primera respuesta? Psicólogo, terapia. Y lamentablemente
peores aberraciones que han habido provienen de algunos psicólogos como Freud. Una distorsión de la sexualidad tremenda, animal, como dice aquí. No estoy en contra. Si tú eres un psicólogo, por favor, quiero que entiendas que respeto tu profesión, que te costó tu cartulina esa del título, y que si yo viera en algún caso que yo no pueda atender pastoralmente, bíblicamente, probablemente tú tengas una experiencia. Hay psicología para un postrauma, por ejemplo, para una situación en donde alguien ha sido divorciado, y está bien, no es pecado. Yo le estoy diciendo esto porque hay iglesias que han sido radicales donde han dicho la psicología es del diablo. Si bien te dije, la psiquiatría es recomendable en un caso médico, hay algunos casos que yo recomendaría psicología. Pero si tú estás en terapia psicológica, aguas que no te estén metiendo una corriente de este mundo. Entonces, sabiduría terrenal, natural, y por último dice diabólica. Pero, ¿por qué diabólica? Porque pues Satanás es el que infundió esto desde el inicio. Él fue el que metió esta sabiduría de esta tierra, y lo que dice es que esta sabiduría genera peleas y divisiones. En donde hay este tipo de sabiduría, se ha visto que en lugar de traer bendición está Satanás. Satanás es la muerte, trae división, trae mentiras. En las iglesias donde hay sabios de este mundo, lo que termina viendo es un hombre prepotente que habla la verdad, que divide la iglesia en lugar de unirla, que no es manso, que él no cree que solo él tiene la verdad, que no acepta corrección, que no es enseñable. Una ocasión con Luis, me está acordando Luis, un cuate que nos llevó allá a la oficina, casi nos golpea. Nos dijo: ustedes se creen sabios, yo he plantado 5 iglesias, nos dijo, y ustedes son necios, y estaba muy prepotente. Yo decía: ok, si tú has plantado 5 iglesias y te pones así en un desacuerdo, realmente yo puedo apreciar. Luis estuvo viéndolo con mansedumbre. Yo me quedé callado. Ahí por ahí andaba el pobre Mario: váyanse a buscar al Willy. Dije: pues el Willy está medio ponchado. Y el Willy llegó y no hizo nada. No se crea. Pero bueno, que tenemos acá mujeres que nos hubieran defendido. No, hermanos, la verdad que cuando alguien se cree muy sabio, que se muestre en que es manso y humilde. ¿Cómo sabes si eres sabio? Pues no eres contencioso, no eres divisivo, mira, hablando de la Biblia, no vienes con una postura: yo tengo la verdad. Aguas cuando alguien cree que tiene la verdad e ignora la enseñanza de 20 siglos de la iglesia. Cuando alguien tiene una verdad, solo él, eso huele a secta. Sabiduría terrenal. Hay doctrinas difíciles, hay pasajes que no se entienden bien. Por ejemplo, hay posturas de hermanos santos y sabios sobre el milenio. Y hay posturas sobre la segunda venida de Cristo, de hermanos santos y sabios, temerosos de Dios. Y hay personas que arrogantemente dicen: yo tengo la verdad. A mí mi esposa me recomienda: cuando tú te encuentres con alguien que difiera con tu punto de vista escatológico, dile, mejor sea humilde. Mi esposa me lo ha dicho: mejor sea humilde y dile: oye, así es como lo entiendo yo por esto y esto. Estos son mis argumentos. Claro que tenemos una postura. Pero vamos cerrando el mensaje con el segundo punto. Solo es un contraste. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio entonces? Ya vimos quién no es sabio. Te van a decir: ¿tienen alguna pregunta? Le puse unas preguntas un poco más ahí en su trabajo. Si no estás en grupo de comunión, quieres tomar nota, te voy a dictar 3 preguntas. ¿Hay una congruencia entre lo que estudio y sé y mi carácter transformado? 2. ¿Me caracterizo por los celos o ambiciones personales? ¿Me caracterizo por los celos o ambiciones personales? 3. ¿Hay alguna corriente de pensamiento o sabiduría terrenal o filosofía que me esté afectando o atrayendo?
Ok, veamos lo segundo. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Ves cómo es un contraste? Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Primeramente pura. Es decir, las cosas, la sabiduría, de lo alto es santa. Lo que quiere decir que si tú eres sabio según Dios, hay un cambio, te santificas, te haces santo, te vuelves un hombre verdaderamente que va siendo transformado a la imagen de Dios. Todo cristiano debe de anhelar la pureza de la sabiduría antes que la erudición de la sabiduría. Hermanos, la Biblia está para transformarnos, no para darnos conocimiento nada más. Ustedes conocen el Salmo 119, es una oda a la Biblia y dice uno de sus versículos, creo que es el 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no estás siendo transformado, de nada te sirve lo que sepas. Nuevamente repito la frase con la que inicié: no es lo que sabes, es lo que cambies. Primeramente la sabiduría de lo alto es santa, es pura. Dice A.W. Tozer, en las Sagradas Escrituras la sabiduría, cuando es usada por Dios y por hombres buenos, siempre lleva una connotación moral fuerte. Entonces hay cambios. Se concibe como algo puro, llena de amor y buena. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrlas por medios más perfectos y efectivos. Dos cosas dice Tozer. Un hombre sabio es santo, es puro. Pero un hombre sabio sabe escoger buenas decisiones, tomar buenas decisiones. No es el inteligente, sino el santo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Muchas personas tienen mucha teología y caen en inmoralidades. Y otros tienen mucha teología y toman las decisiones más necias que pueden haber. Entonces no son sabios. Es lo que está diciendo Tozer. Y es lo que dice, es pura. Por ejemplo, tú eres una soltera y no le estoy tirando a nadie, ninguna indirecta, una soltera. Y dices, tengo mucho tiempo en la iglesia, conozco la Biblia, y entonces viene una persona que no es creyente. Está un versículo claramente que dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero para tomar la decisión, entonces la sabiduría natural te dice, no, pero es que te conviene, mira, ya tienes 35 años, te va a dejar el tren, lo que sea que pienses. Y le pones como liquid paper a esos versículos. Y luego te pones en tu trinchera y dices, pero no se meta conmigo, hay del pastor o el amigo o la amiga que me cuestione esta decisión. Y disculpen solteras, pero también los casados. Por ejemplo, dice, mira, no me digas que tanta teología sabes, esta es la medición. Voy a hablar hoy para los casados, para que no se sientan mal las solteras. ¿Qué tanto amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Porque al final de los días, cuando yo llegue a viejo, no va a importar si tuve una iglesia de 350 personas o qué tanto estudié Biblia. Va a importar que mi hijo y mi esposa vengan y digan, ese hombre era humilde y temía a Dios y conocía a Dios. Hubo un gran teólogo, hermanos, que yo lo recomiendo y he leído sus libros. ¿Sabes qué dijo su esposa en su funeral? Dijo, amaba mucho a Jesús. En su funeral, me hubiera gustado que me amara de la misma manera. ¿Sabes que cuando yo leí eso de ese autor? Ya, caray. El grado del éxito es, si eres sabio, un hombre sabio, dice, es el que construyó su casa sobre la roca y no sobre la arena, es el que la oyó y la puso por obra. Se ve en santidad, pero no dice solo santa o pura, sino que dice pacífica, o sea, no es contencioso.
Los otros son contenciosos, son orgullosos, no es pacífica. De hecho dice que los pastores deben de ser pacíficos. 2 Timoteo 2:23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¡Wow! Algunas personas me han dicho, ese es su llamado, pastor. Ahí dice que el siervo del Señor no debe de ser rencilloso. Pero te quiero decir esto, es el llamado del hombre sabio. Si tú en tu casa eres el más rencilloso, el bronconudo, si tú en esta iglesia te conocen en tu grupo de casa, ya viene aquel que echa broncas por todo. En tu empresa eres el problema, eres la piedrita en el río o el salmón. ¿Saben qué tienen los salmones? No por rico ni por las vitaminas omega 3 que tengas. El salmón va en contra de la corriente. Y cuando alguien es sabio, no se caracteriza como ese hombre que nos estaba cuestionando a Luis y a mí, casi queriéndonos golpear. Eso ahí nos dice, es necio. Cuando alguien te toca los botones, hay momentos, hermanos, yo los he tenido. Yo en lo natural yo soy súper impaciente y súper explosivo, en lo natural. Pero quiero crecer en sabiduría. Hay momentos que te tocan los botones. Es más, hermana amada, te quiero dar una mala noticia. Si tú estás casada de años, la persona que más te va a herir en tu vida es tu marido. Seguida, punto 2, de tus hijos. Y hermano amado, esa doncella con la que te casaste hace 20, 30, 40 años, es la persona que más te va a herir en tu vida. Y te va a tocar, y Satanás dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. No dice eso Satanás, sino que dice de Satanás, perdón. No des lugar al diablo. Van a haber momentos en que tú vas a querer responder no en mansedumbre. Bueno, si tú explotas, si tú gritas, si tú eres el contencioso, si tú divides iglesias. Y hermanos, he estado diciendo esto no porque nadie nos esté dividiendo la iglesia, pero ha pasado. No en esta iglesia también. Si tú vienes con un espíritu de contencioso, la Biblia dice que después de 2 o 3 llamadas de atención te debemos quedar para afuera de la iglesia. Eso no es sabio. Por más que tú conozcas la doctrina, más que el pastor que te está hablando, la sabiduría de lo alto no es contenciosa. Es pacífica, une. Si tú tienes una bronca con alguien, si tú eres sabio, ¿sabes qué va a pasar después de esa bronca? Van a salir abrazándose. A veces, tú vas a cumplir tu parte nomás, porque dice, en cuanto de ti dependa, tú estás en paz con todos. Eso para mí es un hombre sabio. Una mujer sabia, la pacificadora, no la contenciosa. Luego dice, en 1 Corintios 3:1 dice, así que hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales. Y andan como hombres, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres en el mundo, hermanos. Examinémonos. Mucho alarde. Y nuevamente no estoy tirando a nadie el mensaje, yo me examino. Mucho alarde de conocimiento, pero un carácter divisivo, celoso. Finalmente dice que es benigna, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Mira cómo describe J. I. Packer lo que es la sabiduría. Dice, la sabiduría es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros de lograrla. De hecho, dice, la sabiduría es el lado práctico de la bondad ética. Alguien bueno es sabio. Alguien misericordioso, o sea, alguien que no reacciona. ¿Cómo sabes si has crecido en sabiduría? Léete Proverbios, todo Proverbios. Santiago nos lo resume en un versículo. Benigna, mansa,
pura, llena de misericordia y buenos frutos. En contraste con los frutos que causan la sabiduría terrenal, que son pecado, divisiones, disensiones, los buenos frutos que causan la sabiduría del cielo se caracteriza por frutos del Espíritu: mansedumbre, compasión. Tú ves un hombre verdaderamente humilde en su enseñanza y en su aprendizaje, ese es sabio. Escucha esto, hermano: nunca dejas de aprender. Sé enseñable. Eso es la palabra cuando dice condescendiente o benigna. Algunos la han traducido enseñable. Un sabio siempre aprende. Yo le decía aquí a mi amigo Héctor, por una plática personal que tuvimos, una persona humilde, le digo, se ríe hasta de sus propios, perdón que te ponga de ejemplo, pero se ríe de sus propios errores. Cuando yo me equivoco, y alguien te lo señala y me engancho, ¿sabes lo que estoy diciendo? Que no me conozco, que me creo el gran perfecto. No lo decimos, pero si tu esposa te dijo, oye, ¿crees que me ayudas un poquito? Porque llegas siempre y dejas ahí los platos. Ah, qué desconsiderada. No. Decía Spurgeon, si alguien dice algo malo de ti y te sientes enojado o triste, es porque eres orgulloso, porque seguramente lo que dijo de ti, eres peor de lo que dijo de ti. Por eso que dice que es sin hipocresía. El que se cree sabio con la sabiduría terrenal cosechará pleitos, divisiones, pero el que sembró con sabiduría de lo alto, dice que sembrará el fruto de la justicia. Cosechará el fruto de la justicia. Sembró en paz y cosechará el fruto de la justicia. Quiero terminar, hermanos, queriendo que vayas conmigo a 1 Corintios 1:30. Porque estos mensajes, uno puede decir, usted no soy sabio, entonces me quedo así. Bueno, el Señor quiere darte sabiduría, pero no quiere que tú vayas aquí con un mensaje moralista, decir, me voy a portar bien, me voy a hacer el sabio, voy a cambiar. No, mira lo que dice el Evangelio. Pero por obra suya, 1 Corintios 1:30, están ustedes en Cristo Jesús. ¿De qué viene hablando antes de esto? Dice que escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Por obra suya, tú estás aquí, no por tus buenas obras, no por obra tuya, no por sabio, no por inteligente, no por noble, por su obra en ti, en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros. Estás en Cristo y como estás en Cristo, Él se hizo sabiduría de Dios. Me llama la atención que lo pone al mismo lado de y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Si aquí alguien se vuelve sabio, hermano, lo único que va a hacer es postrarse, va a decir gloria a Dios, porque yo era el más necio del mundo. Pero tú moriste por los necios, tú fuiste a la cruz por los necios como yo, los que te han fallado, los que han sido impetuosos, los que no hemos sido mansos ni humildes. Todos nosotros éramos así. Pero no se trata de pórtate bien y sé sabio, no es. Él murió para cambiarte. Yo le digo eso al Señor, Señor, mira, ahorita estaba orando en la alabanza. Lo único que te pido, porque todos batallamos, hermano. Yo no soy sabio, soy en el camino de la sabiduría. Lo único que te pido es que cuando se vea que me estás transformando en un hombre sabio, te lleves la gloria. Porque es bien evidente que no soy yo, es Cristo en mí. Entonces quiero animarte. No quiero ser un pastor de esos que llegas a la iglesia y ¿qué te dijeron? No, pues salí más desanimado. No, si no, no predicamos el Evangelio. Quiero animarte que Cristo se hizo tu sabiduría para que tú puedas hacer justicia de Dios, sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te doy las gracias, amado Padre, por este mensaje tan glorioso, pero tan retador, Señor. Tú eres quien se humilló hasta lo sumo y nos ha hecho, Señor,
Nos ha recogido a necios, a soberbios, a personas que en otro tiempo, Señor, algunos de aquí ni siquiera hemos estudiado toda la Biblia, Señor, y nos creemos sabios. Algunos ni siquiera hemos estudiado nada en lo secular y nos creemos y nos tragamos las filosofías de este mundo. Fácilmente nos seducen, fácilmente nos creemos las mentiras de Satanás, Señor, y caminamos en estas corrientes, Señor, y tomamos decisiones impetuosas. Y muchos aquí, Señor, están a lo mejor quebrantados por decisiones que tomaron, faltas de sabiduría, Señor. Negocios, relaciones, decisiones, en donde no cumplimos el proverbio, Señor, que dice: confía en el Señor con todo el corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia muchas veces y cosechamos no frutos de justicia, cosechamos conflictos, divisiones. A lo mejor alguien aquí está pagando el precio de decisiones no sabias, Señor. Pero venimos a ti humillados a decirte: queremos verte a ti, queremos que tú pongas tu sabiduría y no la nuestra. Te oro por ese hermano o hermana que está por tomar una decisión, por ese hermano o hermana que le estás indicando a cortar una relación, a dar un paso y no sabe qué hacer. Está buscando ayuda psicológica, quizás o terapéutica, o al pastor. Señor, tú hazlo sabio, hazlo santo, transfórmalo. Te pido por si alguien aquí está en una arrogancia creyéndose muy intelectual, humíllanos, que sepamos que si algo sabemos lo hemos recibido de tu mano. Vamos a cantar este canto: Cristo, mi sabiduría. Cristo, mi sabiduría, me humilla no entender tus caminos tan gloriosos, nada uno bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo, sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender. Por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. En la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra sea el sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me
gloriaré. Cristo mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Miren, amados hermanos, muchas veces, yo les voy a decir algo bien honesto, muchas veces Dios nos está quebrantando y es bueno, porque a veces somos como los niños que pensamos que sabemos lo que estamos haciendo. Yo tengo niños chiquitos y me acuerdo que algunos no sabían ni hablar y me decían, no se dice así, papá. Así como se dice, les decía. Y ellas me corregían y no sabían ni hablar, ni se sabían el abecedario. Y muchas veces nosotros decimos, no, Señor, no es así. Yo sé, y cuando nosotros tomamos nuestras decisiones en nuestra sabiduría propia, generalmente el Señor, porque es tan bueno, nos humilla y nos quebranta y nos damos con los dientes en el suelo, si eres hijo de Dios, no por un juicio, sino que porque te ama, para que tú digas, ya entendí, tú eres Dios, yo no lo soy. Yo he dicho, a mí me ha tocado muchas veces, yo sé cómo ser pastor, ok, te voy a enseñar si sabes. Yo sé cómo ser esposo, te voy a enseñar si sabes. Y yo creo que algunos de aquí, quiero ser sensible al Espíritu Santo, están cosechando alguna decisión de sabiduría que le erraste. Y te puedes ir con condenación. Bueno, este mensaje es para animarte. Tomaste una decisión, te metiste en una relación, gastaste un dinero, te creíste que sabías cómo gobernar tu hogar, te creíste que sabías cómo gobernar tu esposa, tu esposa, pensaste que sabías cómo ser una buena ama de casa, una buena esposa. Pensabas que sabías cómo ser un siervo o un empleado en tu trabajo. Y ya te diste cuenta que no. Si estás ahí, este mensaje es para que tú vengas y digas, ok, oye, no a mi manera, como decía Frank Sinatra, Señor, sino a tu manera. Yo quiero ser sabio. Yo no quiero que la gente de aquí tenga la impresión que no me interesa que estudies teología, no, sino que esa teología te transforme. Entonces quiero orar, porque siento eso del Espíritu, por aquellos que están ahorita en una bronca que se metieron por falta de sabiduría, para que ahora te rindas. Y me encanta esa frase, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Vamos a orar por ustedes. Señor, mira, no sé cuál sea la circunstancia, si es un problema de paternidad, de matrimonio, de trabajo, algún gasto innecesario, alguna bronca financiera, alguna relación, alguna cosa que se arrepienten y dicen, ¿por qué no fui sabio? Bueno, Señor, tú no estás aquí para recriminarnos, pero estás aquí para mostrarnos que tú quieres sabiduría. En alguna que nuestras palabras hirieron, afectaron, y ahora queremos enmendarlas con un simple perdón y siguen dañando más bien. Padre, por eso es que tú eres Dios y nosotros no. Dice la Escritura, amado hermano, si tú estás pasando eso, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto será bendición a tus huesos y será un rocío a tu vida. Señor, que así sea. Te bendecimos a cada madre en este local y a cada familia. Tú eres nuestra sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que podamos aplicar este mensaje. Gracias a cada uno de ustedes. Vayan, disfruten con sus madrecitas, con sus esposas. Un abrazo a cada una de ustedes y a los que estuvieron en su casa también.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.